A diferencia de lo que muchos piensan, la prioridad de la mujer casada después de su señor es su marido, no los hijos, no el trabajo, no ninguna otra cosa. Es por eso que este día vamos a hablar acerca de los roles de la mujer cristiana que está casada. Así que este podcast es para ti. Si sos casada y quieres aprender cómo poder hacerlo, qué dice la Biblia que tenemos que hacer las mujeres cristianas con nuestros maridos en nuestra casa. Y para esto tenemos acá a nuestra invitada, Francis. ¿Qué tal? Un gusto que estés acá con nosotros en este podcast de Spa. Bienvenida. Así que vamos a platicar de este tema que es súper interesante, de mujeres casadas. ¿Estás lista? Más o menos. Eso, no, mira, la verdad es que queremos compartir con las mujeres, que de verdad yo sé que todas estamos aprendiendo continuamente del Señor y bueno, tú sabes que es una experiencia que no va a terminar hasta que el día que el Señor venga, pero el Señor nos ayuda y este podcast nos lo está mandando el Señor para que realmente podamos ser instruidas en su palabra, que realmente podamos aprender en comunidad, así como las mujeres realmente nos encanta aprender, de escuchar las vivencias con otras mujeres, y podemos comenzar hablando de cuál es el rol que tenemos como mujeres cuando ya estamos casadas. Bueno, yo tengo 13 años de estar casada. Bueno, voy a cumplir 13 años en diciembre de este año. Ha sido toda una aventura. Desde luego, no importa la cantidad de libros que leas hasta que llegues ahí, ¿verdad? Sí. Ya estar ahí es otra cosa. Sí. Pero la Biblia dice que nosotros somos ayuda idónea. El Señor nos hizo, y yo siempre he creído que, así como el dicho popular, que para cada roto hay un descosido. Yo siempre lo he creído así. Yo creo que Dios hizo a mi esposo para mí y a mí me hizo para él. Y eso no, me da una perspectiva diferente, porque él no tiene que ser como yo. Claro. Él puede ser muy diferente, y por eso la Biblia dice que yo soy su ayuda idónea, porque yo no soy lo que él es. Él no hace lo que yo hago. Mis fortalezas no son las de él. Entonces, cuando yo me muestro como ayuda idónea es porque yo hago cosas o sé hacer cosas que él no puede hacer, y eso está bien. A veces nosotros queremos que el esposo sea como yo, pero Exacto. no es así, y toda la vida la vivimos en conflictadas, porque estoy queriendo que mi esposo sea como yo, que piense como yo, que haga las cosas como yo las haría, pero no, porque aparte de que venimos de contextos diferentes, somos diferentes. O sea, claro, las mujeres somos de una manera y los hombres son de otra. Totalmente, totalmente. Y esto es increíble porque miren, Dios ha hecho el matrimonio como la relación que más une. O sea, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios hizo la mujer con el único propósito. Dios te creó ahorita a ti, esposa, con el propósito entonces de ser ayuda idónea. Eso lo dice la palabra, lo encontramos en Génesis desde el principio. Cuando formó a Eva, es la primera indicación que le dio, que el hombre estaba solo, necesitaba ese complemento, necesitaba esa ayuda. Pero ¿qué implica, Francis, ser ayuda idónea? ¿Cómo lo podemos ser? O sea, ¿cómo podemos vivir esto? Porque la palabra a veces nos queda como un poco grande, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba en Jóvenes, había una conferencia que hicimos que se llamaba ayuda idónea o estorbo indicado. Entonces, podemos ser eso realmente, podemos ser la ayuda indicada de nuestros esposos, o podemos llegar a ser el estorbo indicado de nuestros esposos. Pero ¿cómo realmente se vive una mujer que quiere ser ayuda idónea de su esposo? Cada matrimonio es diferente, sí, toda nuestra realidad es diferente. O sea, tú te casas con alguien que no es como... El género es una cosa y claro, la realidad es otra. Sí. Como has crecido, la cultura que tenés, lo que haces en tu vida te va a llevar a circunstancias diferentes, de una pareja a otra pareja. Sí. Pero es interesante porque de pronto te topas con tantas cosas en la vida, pero hay cosas que son bien comunes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, miles de retos. Sí. Un montón. Y los que faltan. Sí, y cuando te vas envejeciendo, más y más y más. Al principio uno piensa, y los primeros años son la luna de miel, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo, ay, sí, que mi amor, y que no sé qué, pero cuando ya te vas conociendo y ya vas sabiendo, ay, este hombre deja los calcetines tirados y deja el plato por aquí y no es tan ordenado como yo pensé que era, ¿verdad? De alguna manera, pues empezás a generar un conflicto, ¿verdad?
Cuando hablamos de ser ayuda idónea, digamos en lo cotidiano, quizás algo que para mí ha sido muy fundamental y es por lo que yo hago también. Mi esposo y yo dirigimos una iglesia y esa no es una labor fácil. Tenemos más o menos 7 años de estar dirigiendo una iglesia y una vez una persona que es muy influyente sobre su vida se me acerca y me dice gracias. Y yo me le quedo viendo así como extrañada, gracias, ¿por qué, verdad? Sí. Y entonces me dice, gracias porque sin ti George no pudiera hacer lo que hace. Wow. Y yo me quedé así como, toda la vida yo había vivido pensando como, Señor, yo quizás no soy la esposa que mi esposo necesita, ¿verdad? Quizás yo no cumplo las expectativas que él tiene o con las necesidades que él, que es un pastor, tiene, ¿verdad? Y la verdad es que en pequeñas cosas tú puedes ser esa ayuda idónea. Para el momento que nosotros tomamos la iglesia ya éramos 4. Ya tenía un chico de 2 años y una bebé que tenía apenas 6 meses más o menos. Y recuerdo que pues yo tenía que estar en casa, y no porque mi esposo me dijera, es que vos tenés que quedarte en la casa, sino porque yo sabía que yo podía ayudar para que él pudiera hacer el ministerio mientras yo cuidaba de nuestro ministerio. Claro. Y esa parte a veces uno formaron puede el menospreciar, equipo. exacto, puedes menospreciar que vos estás haciendo una labor porque en teoría, porque el mundo dice que la mujer se debe quedar en la casa, ¿verdad? Y yo vivía quizás un poco como ese conflicto. Cuando esa persona me dijo eso, yo realmente me golpeó, fue como bien un shock, porque me di cuenta de que en pequeñas cosas tú puedes realmente convertirte en la ayuda idónea. Y con el tiempo, pues los hijos van creciendo, tú vas teniendo más libertad, exacto. Y entonces me recuerdo que mi esposo tenía que salir y yo decía, ok, tú ve, que el Señor te use y yo me quedo acá con los niños. Claro. Y para mí era como, ahora que yo lo veo, ¿verdad? En el primer momento pues era como, ¿y por qué te vas? Y yo aquí no puedo ir y lo que sea. Pero en pequeñas cosas tú puedes realmente ser una ayuda, no solamente en el ministerio. Por eso les decía al principio, pues cada matrimonio se enfrenta a diferentes circunstancias porque dependerá de qué es lo que hacen. Claro. Pero en pequeños detalles tú puedes ser ayuda para tu esposo de acuerdo a lo que él hace. A veces nosotros minimizamos el que no, es que la ayuda idónea es que yo siempre voy a estar aquí, ¿verdad? Y voy a luchar contigo y tú te vienes y yo te levanto. Claro. Pero no es siempre así, o sea, hay cosas que son muy pequeñas y en lo cotidiano, en lo más pequeño, tú puedes ser realmente una ayuda. Una ayuda idónea. Ok, recapitulemos entonces. El rol de la mujer casada es ser una ayuda idónea para su esposo. ¿Y cómo podemos hacer una ayuda idónea? Como decía Francis, en pequeños momentos, circunstancias, en el día a día, algunos tras bambalinas, como cuando a ella le tocó ser mamá, no fue algo reconocido, bueno, sigue siendo mamá, pero una mamá totalmente dependiente del cuidado de sus hijos. Entonces es una oportunidad que tú tuviste, quizás otras de otra manera, como tú lo decís, lo vivan, pero en esas pequeñas cosas podemos ahorita empezar también a darte ejemplos de cómo realmente tú en tu casa puedes cumplir tu rol de ayuda idónea. Es decir, la Biblia dice que la mujer cristiana es ayuda idónea de su esposo lo puede hacer de manera física, emocional, mental, espiritual, en muchos casos. Va a tocar diferentes cosas, pero es realmente que seas aquel complemento que tu esposo necesita para poder cumplir con todo aquello que Dios lo haya mandado a hacer. Ese empujón que a veces nuestro esposo necesita, ese empujoncito, esa sobadita, esa energía, esa chispa, ¿verdad? A veces que ellos necesitan para realmente cumplir con esta labor. Te quiero decir algo, sí. Porque tú decías en lo espiritual, y una de las cosas que quizás más he aprendido es que en lo espiritual, una mujer cristiana que realmente es ayuda idónea de su esposo es aquella que ora todo el tiempo por él. Okay. Eso realmente cambia todo, porque tu esposo, o sea, uno a veces en la vida del matrimonio es tan gracioso porque vos vas aprendiendo de los errores, ¿verdad? Una cosa que para mí fue muy marcada y es que al principio yo quería ser el Espíritu Santo de mi esposo.
Y entonces yo le comenzaba a decir, es que amor, no dejes aquí, es que vos tenés que cambiar esto, es que tú tienes que hacer tal cosa, mira, eso no lo deberías hacer así. Y entonces, claro, él se molestaba, ¿verdad? Porque yo empezaba a decirle cosas que él tenía que hacer. Como a nadie le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, más si es un adulto. Y llegó un momento en el que realmente aprendí de la palabra, bueno, si hay algo que tú deseas decirle, díselo, pero no tengo que estárselo diciendo a cada rato. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como gotera continua, ¿verdad? Cabal. ¿Qué es lo que hago? Oro por él. Okay. Y no solo por las cosas que yo digo, Señor, mira, ayúdame en esto para que George cambie tal cosa, sino también en cosas en las que tú sabes que de pronto tu esposo va a salir a algún lugar, ora por él. No solo porque él va a compartir la palabra del Señor, entonces que el Señor te use y yo voy a ayunar para que Dios se mueva. Claro, tu esposo va a ir a trabajar. Si va a ir a trabajar, ora por él. Si tú vas a ir a trabajar, también ora por ti, claro. Y ora por él. Pero, o sea, la circunstancia es esa, o sea, el punto es ese. Creo que una mujer que ora por su familia, que ora por su esposo, realmente es una ayuda idónea, porque la oración es algo que mueve, que rompe, que taladra hasta lo más fuerte, lo más profundo, y que puede hacer un cambio realmente significativo. Me encanta. Estas son cosas prácticas que podemos nosotras adoptar como mujeres. Miren, cuando uno viene a casarse, uno no entiende nada. Nadie te enseñó, nadie te dio el manual para ser la esposa perfecta, buena. Y el Espíritu Santo nos va, nosotras que somos cristianas, el Espíritu Santo por medio de su palabra nos va enseñando. Entonces son en esos pequeños momentos, en el área espiritual, como decía Francis, orar por tu esposo, eso es fundamental. Creo que las circunstancias muchas veces, mira, si somos inteligentes, dice la Biblia que el inteligente, el sabio es aquel que escucha y lo pone en práctica, ¿ve? Antes de que las mismas circunstancias a veces difíciles nos llevan a doblar rodillas por nuestro esposo y por nuestra familia. Entonces nunca es tarde para poder implementarlo esto como un hábito de vida, sí, que nosotros lo adoptamos. Levántate más temprano que tu esposo, que tu familia, ora por ellos, o acostate más tarde, en la hora que de verdad, vea un momento en que de verdad lo puedas hacer de manera intencional en el día a día, ora por tu esposo. Y otra cosa importante es incluso orar con él, porque yo creo que son hábitos a veces incómodos, ¿sabes? Que quizás en nuestra casa no se daban y uno viene como en momentos de, obviamente no es algo que quizás se pueda de manera perfecta todos los días, pero sí lo podemos hacer como ese hábito de en tu semana poder orar junto con tu núcleo familiar, tu esposo, poder orar juntos, leer la palabra juntos, que son hábitos que unen, que obviamente nos hacen fructificar como familia. Sé que es difícil, esa es costumbre, a veces uno no haya ni cómo decirle cómo lo hacemos, oramos, ajá, pero son hábitos que de verdad van a fructificar, van a tener un fruto, porque obviamente todo aquel que se acerca al Señor es transformada, su vida es transformada. Así que eso es una increíble manera práctica de que puedas ser una ayuda idónea de tu esposo. Otra de las maneras prácticas que podemos ser esa ayuda idónea para poder cumplir con nuestro rol, creo que puede ser también respetarlo. Respetar a tu esposo. En la Biblia encontramos eso, que el hombre ame a su esposa, que es uno de los roles que también él tiene como esposo, ame a su esposa, y la mujer no dice que lo ame, porque eso es algo que como diseño creo que ya lo tenemos bien implícito, sino que dice la mujer respete a su marido. Sí. ¿Y qué implica respetar? O sea, a veces es bien difícil, a veces es más fácil. ¿Cómo te va a ti con eso? Fíjate que hay un libro bien interesante que habla acerca de amor y respeto, se llama. Sí. Y ese libro es muy claro en explicar porque por el pasaje que tú mencionaste, porque la Biblia dice, bueno, que los maridos amen a sus esposas, pero que las esposas respeten. ¿Por qué no dice amen? Entonces, porque los hombres son diferentes, porque su manera de sentir amor es de una manera diferente. Y, por ejemplo, cuando tú quieres respetar a tu esposo, tienes que aprender a darle su lugar. Claro. A veces nosotros, sin querer, incluso a veces comenzamos a hacer bromas demasiado fuertes. Y eso deja en vista pública quizás algo que pueda avergonzar a tu esposo. Y él no te va a decir nada quizás en ese momento. Si es un hombre muy prudente, lo más probable es que solamente agache la cabeza y se ría, ¿verdad? Sí.
pero eso va a causar un problema. Pero a veces, en su corazón. claro, en su corazón. Y a veces sucede todo lo contrario, ¿verdad? Que lo que tú dijiste se explotó al otro y el otro también te dijo y se hizo terminó mal. algo público y como no. Pero nosotros con pocas cosas puedes hacer que tu esposo se sienta respetado. Sí. Una de las cosas que las abuelitas enseñaban a sus hijas, bueno, mi abuela siempre recuerdo que me lo dijo, hoy ya está un poco grande, pero cuando yo recién me casé me acuerdo que me decía, atiéndalo. Yo, claro, yo muy moderna, bien de esta era, entonces yo decía, ¿cómo yo voy a atender a mi esposo? O sea, así también él me tiene que atender a mí. Claro. Pero esa es una de las formas en las que tú puedes respetar a tu esposo. Tu esposo se siente respetado cuando tú te levantas y le sirves su comida. Y puede ser algo como muy, porque ahora está muy como en boga esto del feminismo, ¿ve? Y como si todos somos iguales y tú me puedes servir a mí, pero si tú realmente quieres ser una esposa del reino, voy a decir así, tú tienes que aprender que tu esposo se siente respetado cuando tú le das su lugar y cuando tú te tomas el tiempo para servirle, no necesariamente servirle la comida pues, pero para servirle, para atenderlo, para estar pendiente de sus necesidades. Hay muchas mujeres que tienen muchos conflictos con sus esposos porque están pensando, bueno, pero si tú puedes plancharte la ropa, plánchatela. Tú puedes lavar, lava tú, o servite, ahí te dejé la comida. Y esas cosas son bien pequeñas y muy cotidianas, pero en esas cosas, en esas pequeñas cosas, un hombre puede sentirse respetado o irrespetado. También debes aprender a tomar su palabra, pregúntale cuál es su opinión con respecto a ciertas cosas. A veces como mujeres independientes, nosotras queremos hacer cualquier cosa y de pronto te abalanzas en un proyecto o yo hoy voy a ir a tal lugar. Hace poco estaba en un cumpleaños con mis hijos y una señora dijo, no, es que cuando mi esposo se murió, yo quedé liberada. Y yo así, ¿verdad? Como, bueno, pero yo amo a mi esposo, espero amarlo hasta que me muera, ¿verdad? Y aún después. Y la señora decía, no, yo es que siempre fue así bien independiente. Yo si iba a salir, yo solo le decía, yo voy a ir, ahí te queda vos. Ajá. Entonces yo decía como, bueno, está bien, ¿verdad? En un sentido, tenés comunicación. Pero esas pequeñas cosas hacen que tu esposo se sienta como apartado de lo que tú estás haciendo, de lo que tú eres, y entonces eso que no se sienta parte de lo que tú haces también lo hace sentir irrespetado porque no está teniendo su lugar. Claro. Él es parte de tu vida. Quizás él no va a decidir por ti porque pues somos adultos, pero es tan importante que tú le hagas saber lo que quieres hacer, lo que piensas, cómo te sientes. Si vas a emprender un proyecto, mira amor, yo quiero hacer esto o he pensado esto, y es tan clave que tu esposo esté en la misma página contigo, que eso va a ser un éxito si tú te comienzas un proyecto y lo llevas a cabo y tienes el apoyo de tu esposo. Y por ejemplo, esas cositas son para detalles. Mí han sido como claves en poder hacer sentir a mi esposo que lo respeto, que realmente eso a mí es tomado más en cuenta. Más que decirle mi amor te amo, porque yo lo abrazo y le puedo dar 1000 besitos, pero eso para él es como sí, qué lindo, ¿verdad? Pero hacerlo sentir que realmente él está respetado es darle su lugar. Es la mejor conquista que podemos hacer con él ya. Yo creo que si querés conquistar a tu esposo, respétalo, hacerlo sentir que es tomado en cuenta, como nos compartía la Francis, tomarlo en cuenta en pequeños detalles, obviamente en grandes cosas también, y hacerlo ver que son un equipo, que son inseparables. Y eso creo que nos conecta mucho, ¿sabes, Francis? Porque hay muchos esposos que no están conectados en el día a día. Como tú decís, yo soy una mujer independiente, vos también, cada uno ahí nos vemos, y luego nos encontramos con una falta de conexión total que se ve reflejada hasta en la sexualidad. Ya después ya no quieres nada con tu esposo, él no quiere nada con vos porque no hay una conexión, no hay cosas que nos han hecho sentir que nos amamos, que nos necesitamos, que me hizo sentir que me ama porque me está respetando, y a veces hasta podemos llegar a ser intencionales en hacer cosas para ellos que no están acostumbrados. Todos somos diferentes. Creo que a mi esposo le encanta cocinar, no soy yo la que más cocino, él es el que más cocina y yo me siento muy atendida por él, pero yo sé también cómo hay maneras en que a él obviamente sí le gusta sentirse atendido.
no en esa parte, puede tu esposo ser diferente, Sí. ¿vea? Pero sí le gusta ser atendido y sí le gusta sentirse respetado y sí le gusta sentirse tomado en cuenta. Entonces son cosas que pueden ser fundamentales para que tú sigas desarrollando bien tu rol como esposa. Incluso también no criticarlo, no caer en eso de la crítica, porque a veces es como un mal hábito, Sí. que de broma en broma, que pensamos que no es en serio, pero sí la cosa es seria, porque son cositas como de te paso criticando, te paso diciendo, y es áspera ya esas palabras y se vuelven no tan chistositas o no tan, ¿verdad? Ser agradecidas incluso con ellos, en lugar de estarlos criticando, porque hay momentos en los que Satanás va a querer meter en nuestra mente cosas malas. Mira eso que hace, eso que te cae mal siempre lo sigue haciendo, mira eso y mira eso. Y yo cuando me pasan ese tipo de cosas y escenas en mi mente, empiezo a recordar como con el Señor, todo lo bueno, ¿vea? Igual con mi esposo, todo lo bueno que él tiene. Empezarme a decir, a recordar todo esto, incluso empezar a agradecerle, te agradezco mi amor por esto, ¿vea? Porque yo creo que el agradecimiento también es un estilo de vida en nuestros hogares, de decirles te agradezco por esto, expresarle gratitud por los pequeños detalles que incluso ellos han tenido, esos pequeños logros de avance en nuestros matrimonios, ponerle atención a esos pequeños detalles que cuentan en el día a día. Arreglarnos para ellos, hacerlos sentir que los amamos, con no solamente como tú decís te amo, sino que de verdad me gustas, quiero hacer esto por ti, y si usted no siente tanto el amor, pídaselo al Señor, que el Señor nos renueva, nos fulea el tanque siempre. Pero son esas cosas que van ayudándonos a poder crear una relación conforme a lo que el Señor nos va ayudando, ¿verdad? Así que creo que son bastantes cosas que quizás no terminaríamos acá de poder reflexionar, pero quisiera ir aterrizando con una de las cosas o de los temas o frases que son como un poquito conflictivas en este tipo de tema, el rol de la esposa, porque una de las funciones es que la mujer debe ser sumisa, dice la palabra de Dios, no la Ale, no la Francis, sino que dice las mujeres en Efesios estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, 1 Pedro 3, y también hay otros versículos que lo dicen, y creo que es una palabra que es como un poco chocante en la actualidad del feminismo, como tú lo decís, porque es muy mal usada también. Sí. La cosa es que la gente interpreta la sumisión como el sometimiento, y no son lo mismo. Claro. En una esposa sumisa no es la que hace solamente, pero no tiene voz ni voto. Claro. Y creo que ahí es como el meollo. Claro, nosotros, nuestra cultura es una cultura muy machista, entonces asimilas las palabras con respecto a eso, ¿verdad? Porque el machismo ha hecho que no, la mujer no puede hacer esto, no, la mujer no puede hacer lo otro, entonces estás coartando la libertad o lo que puede hacer esta persona. Y así hemos vivido por mucho tiempo. Hoy en día pues hay muchas mujeres que han luchado porque sus derechos cambien y eso, pero eso también ha querido hacer que cambie la verdad de la palabra, pero eso no es cambiable. La Biblia dice que nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro esposo, pero aquí te lanzo algo que para mí, cuando después de varios años de estudiarlo, porque igual yo también me casé cuesta y comprender era como, la palabra del todo. Yo me casé y era como, yo cómo voy a hacer lo que mi esposo me dice, cómo le voy a decir mi amor, y sobre todo cuando ese hombre está equivocadazo, ¿verdad? Porque somos humanos y ese hombre que tiene el rol de cabeza de hogar se va a equivocar muchas veces. Se va a equivocar. ¿Y qué hacemos ahí? Pues a veces, mira, es esa parte que te digo, porque si entendés cómo es el esquema, que está Dios, está el hombre y estás tú. Ahí te lavas las manos. Sí. Porque si él no está escuchando lo que Dios le está diciendo y te está tratando de guiar, o tú estás tratando de ir en la dirección de él, ¿con quién se va a entender él? Claro. Con Dios. Y ahí prefiero no estar. Ahí sí, y es que muchas mujeres se van a encontrar en ese contexto. O sea, ¿qué pasa si mi esposo no lo está haciendo bien? Porque tú puedes tener un esposo que lo está haciendo bien, Francis, pero ¿qué pasa con mi marido que ni quiere orar, ni quiere leer y me está tratando de decir que haga esto, que hago yo? ¿Cómo se ve mi rol de mujer sumisa acá?
Mira, hay muchos casos, ¿vea? Te voy a poner uno que alguna vez platiqué con alguien. Es que mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia, porque tenemos reuniones familiares y en las reuniones familiares hay bebidas y él toma y de pronto aparecemos en la iglesia como si nada. Y entonces yo me siento, o sea, mal, pues, porque yo quiero ir a la iglesia, yo no quiero que estemos en este ambiente, yo no me siento bien en este ambiente. A mí no me gusta ir con su familia porque eso me hace sentir mal a mí. Siento que estoy pecando, me dice. Entonces, era como, ok, hay un punto donde tú debes entender que tu familia es más importante. Y cuando tú eres cristiano, tú debes dar ejemplo de lo que es ser un buen cristiano. A veces eso implica que no vas a la iglesia pero apoyas a tu esposo. No quiere decir que vas a ir a tomar, porque ya eso es algo muy aparte, pues. Pero te das cuenta que puedes quizás renunciar a ciertas cosas. Dios no se va a enojar si un día no vas a la iglesia, porque entiendes que la situación genera un conflicto. Si yo voy a la iglesia o decido acompañar a mi esposo, porque entonces mi esposo se va a enojar y va a generar otro tipo de conflictos. Entonces, hay circunstancias en las que está bien que tú puedas apoyar a tu esposo. Hay cosas en las que no, pues si mi esposo me está pegando, no voy a seguir yo Claro. ahí Sumisa. dejando que me dé, ¿verdad? Claro. O sea, la sumisión requiere sabiduría. Sí. Francis, porque la sumisión no es aquella mujer que deja de pensar, que llegó al altar y se le acabó la opinión, sino que al contrario, incluso en la Biblia encontramos que la mujer virtuosa es aquella que es proactiva, Claro. aquella que tiene voz, ¿vea? Que sabe ayudar como ayuda idónea a su esposo, en casa se complementa de una manera proactiva, tiene esa iniciativa que ejecuta. Pero si sos esa mujer que realmente a tu esposo muchas veces le cuesta ese tipo de decisiones, con sabiduría puede ser tomar la sumisión y pedirle al Señor que te guíe a qué decisiones tomar. Obviamente tú quieres ser sumisa y orar y decirle al Señor. Hay una parte importante y es que para la sumisión se requiere fe. Sí. Fe en decir, Señor, yo me voy a someter acá a esto, pero toma tú el control, tú puedes cambiar la situación por completo. Yo quiero honrarte a ti y por eso quiero honrar lo que mi esposo dice, quiero actuar de manera sabia, quiero hacer de esta manera, pero Señor, respaldame, ayúdame. El Señor no te va a dejar sola porque tu fe, la fe es la que te puede ayudar a que esa sumisión dé fruto. Dice la palabra que si sos una mujer que tu esposo, por ejemplo, no es un creyente o que simplemente le está costando tomar decisiones con respecto a la voluntad del Señor, por tus propias conductas, él puede llegar a los pies del Señor. Y esa, si la palabra lo dice, es nuestra fe y es nuestra certeza y es nuestra esperanza como mujeres cristianas. Entonces necesitamos estar apegadas a la palabra de Dios para que esa sabiduría realmente nos pueda guiar a tomar las mejores decisiones, porque este fue un caso que tú dijiste, no me dejas ir a la iglesia, pero hay muchos casos atrás de esta pantalla que van a tocar tu puerta y que el Señor y su Espíritu Santo te va a poder dar la guía para que tú puedas siempre honrarlo de manera de sumisión. Sumisión, por lo tanto, entonces no es que ya no pensás, es simplemente una cuestión de orden que el Señor dejó en su palabra para que podamos llevarnos y conducirnos bajo lo que Él ha estipulado en su palabra. Quisiera decir algo así rapidito, porque la sumisión no es algo que va a brotar simplemente porque sí, porque hoy ya entendí que es la sumisión y entonces me voy a someter, porque la Biblia dice que pues nosotros vamos en crecimiento y el Señor nos va perfeccionando. Entonces quizás esto sea algo que para ti sea muy difícil, pero lo que tú mencionabas acerca de Proverbios 31 de la mujer virtuosa, para mí es muy clave el último versículo, porque dice, es lo que toda mujer quiere, ser alabada, tener una familia que te admire. Y cuando alguien te dice, mi amor, qué lindo todo lo que haces, eres incomparable, tú eres lo mejor para mí, y tu hijo te dice, mamá, eres la mejor mamá, uno se siente súper contento. Sí. Pero esta mujer que dice Proverbios 31 es alabada, pero no por todo lo que hace, porque dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando menciona esa parte, la que teme al Señor va a ir encontrando el camino. Tal vez hoy a ti te cuesta la sumisión, pero teme al Señor,
busca al Señor y eso va a hacer que las cosas cambien, porque al final es Dios el que va moldeando en ti cada parte. Si hoy te está costando eso, pues el Señor va a ir trabajando en tu vida. Eso, solamente acércate a Él, no olvides el temor del Señor y busca a través de su palabra. Amén, amén. Mil gracias, Franci, por compartirnos todos estos consejos. Mujeres, evitemos la amargura. Evitemos la amargura que va a traer como consecuencias muchas cosas que no podemos controlar. Pero recordemos que no es una competencia. Tú con tu esposo son un equipo. Son un equipo y el Señor les va a poder ayudar a poder hacerlo a ambos, a poder cumplir sus roles. Si te quedaste viendo todo este episodio, realmente tenés hambre del Señor, querés que el Señor te hable. Así que agradecemos mucho y esperamos poder seguir continuando y edificando tu vida en los próximos episodios.